Educación infantil, una prioridad número 4. En Joel capítulo 1, versículo 3 nos dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. La historia de hoy es la historia de Loida, Eunice y Timoteo. En Listra, un hogar sencillo se convirtió en un lugar donde la fe se transmitía como un tesoro. Loida, la abuela, había aprendido a amar y obedecer al Señor, y no se guardó esa fe para sí misma, la compartió con su hija Eunice. Eunice, a su vez, entendió que debía hacer lo mismo con su hijo Timoteo. Así se cumplía lo que dice Joel 1:3: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos. Cada día Loida recordaba a Eunice las maravillas de Dios y Eunice hacía lo mismo con Timoteo. No había momento perdido. En casa, en el camino, al acostarse y al levantarse, siempre había una enseñanza, una oración, una historia de fe. La palabra de Dios era repetida y vivida como un legado que debía pasar intacto a la siguiente generación. Timoteo, aún pequeño, absorbía esas enseñanzas como semilla en tierra fértil. La fe que habitaba primero en su abuela y luego en su madre se encendió en él hasta que se convirtió en parte de su propia vida. Cuando Pablo lo conoció, vio en aquel joven un corazón preparado no por casualidad, sino por la obediencia de dos mujeres que habían tomado en serio el mandato divino. De esto contaréis a vuestros hijos. La escena nos envuelve: una abuela que enseñó a su hija, una madre que instruyó a su hijo y un joven que permaneció en la fe gracias a esa cadena de obediencia. Timoteo llegó a ser colaborador de Pablo y pastor fiel porque Loida y Eunice priorizaron la educación espiritual desde la infancia, obedeciendo el mandato del Señor. Lecciones a aprender. Primero, no pierda su tiempo. Eduque a su hijo en la infancia. Loida y Eunice entendieron que la infancia era el terreno más fértil para sembrar fe. Los padres y abuelos deben aprovechar esos primeros años para transmitir la palabra de Dios. Segundo, la fe es un legado que se transmite. Joel 1:3 nos recuerda que la enseñanza no termina en una sola generación. Lo que hoy enseñamos a nuestros hijos, ellos lo transmitirán a los suyos. Tercera lección: la recompensa de la obediencia es ver la fe permanecer. Timoteo fue firme en su ministerio porque desde niño fue instruido en los caminos del Señor. En conclusión, Joel 1:3 nos recuerda que la educación espiritual no es solo para nuestros hijos, sino para nuestros nietos y las generaciones futuras. La historia de Loida y Eunice nos enseña que cuando obedecemos este mandato, la fe se convierte en un legado eterno. No olvidemos, la fe que se transmite en la infancia se convierte en herencia para las futuras generaciones. Preguntas de reflexión. ¿Estoy transmitiendo la fe a mis hijos de manera que ellos puedan transmitirla a los suyos? ¿He dado prioridad a la educación espiritual en mi hogar o la he dejado en segundo lugar? ¿Qué legado espiritual estoy construyendo para mis nietos y las generaciones futuras? ¿Cómo puedo ser como Loida y Eunice, un instrumento para que la fe permanezca en mi familia? Manos a la obra. Dedica un tiempo cada día para leer la Biblia con tus hijos y nietos. Comparte historias de cómo Dios ha obrado en tu vida para que ellos vean que la fe es real. Haz de tu hogar un espacio donde la fe se viva con naturalidad, no solo en palabras. Ora en familia pidiendo que la fe sea transmitida de generación en generación. Oremos. Señor, gracias por recordarnos que la fe debe transmitirse de generación en generación.
Así como Loida enseñó a Eunice y Eunice a Timoteo, ayúdanos a obedecer tu mandato y a sembrar en la infancia semillas que produzcan frutos eternos. Que nuestras familias sean un legado espiritual para las generaciones futuras. En el nombre de Jesús, amén.